Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en vivo en el canal 30 de la televisión digital abierta. Muchos temas para compartir de impacto en el ámbito provincial, sobre todo temas que tienen que ver con el ítem aula tan polémico y con tantas idas y vueltas, ¿no?, entre los gremios, entre el SUTE y el Ejecutivo Provincial. Nos vamos a detener puntualmente en ese tema en este primer bloque porque hay cambios en el ítem aula. Se va a permitir que cobren, por ejemplo, aquellos que están con cambios de funciones, algunas modificaciones que pedían los docentes y también enfermos graves. Lo tenían los medios de comunicación a esto y vamos a ir viéndolo de a poco, sobre todo la tapa del Diario 1. Allí está, los cambios al ítem aula ahora esperan la aprobación legislativa, ¿no?, como se hace habitualmente en estos casos. También lo tenía la actualización del Diario 1 en su portal online. Oficializan cambios en el ítem aula y aseguran que incluyen a más docentes. Y también lo tomaba Sitio Andino, el portal de la provincia de Mendoza. Decía, alrededor de 3.200 docentes en cambio de funciones cobrarán el ítem aula. Algunas de las modificaciones que ha planteado el Ejecutivo Provincial, y vamos a ver cuál ha sido la respuesta del SUTE, ¿no? ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Siguen planteando una lucha. Verónica Gordillo nos lo explica. ¿Qué tal, Vero? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lucas? Y tal como explicaste, el Ejecutivo envió a la legislatura el decreto por el cual modifica el ítem aula, que recordemos le produjo tantos inconvenientes con el sindicato de los educadores, un aumento además dentro, y que estaba dentro del aumento que el Ejecutivo dio por decreto. Esto debe ser ratificado por la legislatura porque implica fondos que no estaban previstos en el presupuesto. Según explicó el director general de escuela, Jaime Correa, serían unos 3.200 docentes los que cobrarían el ítem aula, que hasta ahora no lo estaban haciendo. Son cambios de funciones y aquellos que tienen algún tipo de enfermedad grave, ¿no?, terminal. Exactamente, eso es lo que prevé la resolución. Tanto los que no estaban frente al aula porque tenían algún inconveniente, como los que tienen alguna enfermedad catastrófica o están haciendo algún tratamiento específico, por ejemplo, que tengan cáncer y deban hacer algún tratamiento muy largo. Bien. Además, el director general de escuelas explicó que para llegar a esta conclusión, a estos 3.200 docentes, se hizo una revisión total de todos los que ya estaban en cambio de funciones y que de esos la gran mayoría, luego de analizarlos laboralmente, digamos, y desde el punto de vista de la salud, seguirán en su cambio de funciones, que son muy pocos los que pueden volver al aula. Bueno, el SUTE no está del todo conforme con esta medida y han dicho que van a seguir generando un ambiente de lucha, como lo vienen haciendo ya desde que se estableció por decreto este ítem, ¿no? Exactamente, fue quien habló Liliana Chávez del SUTE, quien explicó que seguirán impulsando el pedido de inconstitucionalidad que han hecho ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Aseguran que esto viola derechos establecidos y que ya tienen los trabajadores, que no es equilibrado ni justo y que va en contra de tratados y leyes internacionales a las que Argentina ha adherido. Y recordemos que el SUTE siempre vio como positivo que la Suprema Corte de alguna manera delimitara el ítem presentismo que el gobierno le dio también por decreto a los trabajadores judiciales, al restringirlo y decir que en algunos casos, como por ejemplo enfermedades, cuando los trabajadores van a donar sangre, de todas formas deben pagarles este ítem. Bien, ítem polémico lo sigue siendo todavía, aunque se estén estudiando algunos cambios desde el Ejecutivo Provincial. Vamos a ver si tuvo impacto esta noticia, como lo hacemos habitualmente en las redes sociales. Está Claudio Barros con nosotros. Claudio, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Lucas? Buenas tardes. Bueno, ha tenido alguna repercusión, no es masiva, pero sí ha habido algunos comentarios muy interesantes alrededor de este tema. ¿Por qué? No solo es por la modificación que está proponiendo ahora el gobierno, sino también porque, ya lo decíamos la semana pasada, el propio gobernador había estado difundiendo estos números positivos que había obtenido de la implementación del ítem aula y lo había hecho con otros gobernadores, y entonces esto también llegó a los medios nacionales. Así que eso es, digamos, el compendio de lo que hay ahora actualmente en las redes sociales. Pero bueno, repasemos un poco. Por ejemplo, primero, la periodista Denia Gómez, como hicieron tantos otros periodistas, siguen dándole, digamos, repercusión al propio tema, y ella también lo comparte con el mismo título que tenía el medio para el que trabaja. Decía, unos 3.200 docentes en cambio de funciones empezarán a cobrar el ítem aula. Otros lo que hacían también era tomar las notas, como siempre, de los medios y hacer
hacer sus propios comentarios. En este caso alguien decía, al autoritarismo le siguen las contramarchas. Tienen que reabrir paritarias. Y allí comparte, en este caso, una nota del diario El Sol, donde dice que el gobierno va a reformar el ítem aula y que va a volver a debatirse. Otros arrobaban a algunos legisladores provinciales, en este caso a Lucas Hilardo, y le decían, el ítem aula debe ser retroactivo a marzo para docentes con cambio de funciones si no cobran menos que el resto. Dice, plantéalo en legislatura. O sea que, perdón, vamos a aclarar algo. Este tuit es previo a este anuncio del gobierno. Justamente, había mucha gente que lo que estaba haciendo era esto, ¿no? Insistirle a los legisladores que hicieran algo para poder incluir a este tipo de funcionarios, de docentes en funciones, en cambio de funciones, que finalmente es lo que sucedió. Y bien, otro tema es este. El diario La Nación termina publicando estos datos que difundió el gobierno de Mendoza sobre cómo impactó el ítem aula en el presentismo de los docentes justamente en las escuelas. Bueno, eso cuando llega a La Nación hay un montón de gente que lo empieza a destacar y algunos también destacan la otra parte que también está en la nota, ¿no? Dicen, ítem aula, incentivo que bajó 34% el ausentismo docente en Mendoza. Para el gremio es una medida coercitiva. Y bueno, allí estamos viendo la nota que comparte del diario La Nación, que el título tenía ítem aula, el incentivo docente para reducir las faltas en Mendoza. Claro, es justamente la defensa o los números que utilizó Cornejo para defender esta medida en la provincia de Mendoza. Recordemos que hay posibilidades también de que se exporte, o por lo menos se planteó ante los otros gobernadores del resto de las provincias de nuestro país para que este ítem pueda ser utilizado en otras provincias. Vamos a seguir actualizando sobre esta información a las 21 horas en la edición central. Cambiamos de tema y hablamos del tarifazo. Sigue siendo noticia en nuestro país porque el oficialismo está tratando en el Congreso de parar el tarifazo, mientras el oficialismo plantea una audiencia pública para fin de mes. Lo tomaron los medios de comunicación, sobre todo las tapas, y hay una mirada interesante para hacer respecto a lo que propone uno y otro, ¿no? Allí vemos página 12, hágase la luz, es lo que decía en este caso el título más importante de la tapa papel. Sesión especial en diputados para tratar de evitar esta situación del tarifazo. En eso se enfocaba página 12 y también en la provincia de Mendoza lo tomaba diario Los Andes. La oposición busca acuerdos para sesionar hoy y anular el tarifazo. Sigue siendo noticia los aumentos desmedidos, como lo han determinado muchas organizaciones del gas y también de la luz. Vero. Bueno, tal cual publicó hoy en una actualización el diario La Nación, la oposición consiguió hoy el quórum en la Cámara de Diputados para discutir el alza de las tarifas y poner y analizar algunas reglamentaciones dispuestas por el gobierno y pedirle que lo frene. Básicamente la intención de los bloques opositores es debatir una resolución que aún no tiene fallo de comisión que inste al Poder Ejecutivo a dar marcha atrás con las subas tarifarias y que aprueben un pedido de interpelación al ministro de Energía, Juan José Aranguren, para que explique por qué el aumento se hizo de esta manera y sobre todo sin una audiencia pública, que es lo que marca la ley. El quórum efectivamente se logró con la presencia de todos los bloques opositores. Recordemos que el masismo también está participando esto. La oposición sigue manteniendo la idea de que se necesitan una mayoría para tratar este tema, mientras que Cambiemos asegura que se necesita más de los 2/3 y que la oposición no los puede lograr. Es decir, que ahora están en una discusión de tipo reglamentaria solamente. Mientras tanto, el titular de Frente para la Victoria ahí en la Cámara de Diputados, Héctor Recalde, aseguró que la idea no es seguir judicializando el tema, sino buscar una solución política a esta problemática. Dejemos claro, pero esto sí se logra, más allá de los números que son necesarios para lograrlo y que sea a favor. Volveríamos para atrás con todas las medidas y los aumentos tarifarios tanto en el gas y en la luz. En realidad estas son reglamentaciones que están tratando las comisiones que ni siquiera tienen un visto de las distintas comisiones. Recordemos que el que va a decidir todo esto es la justicia, porque ya los frenos a las tarifas de la luz y del gas llegaron a la Corte de Justicia de la Nación. Es ahí donde van a decidir si el tarifazo vuelve o no atrás. Muy bien, sigue la incertidumbre respecto a esta situación. Vamos a ver el impacto que tuvo en las redes sociales, Claudio.
Bueno, en las redes sociales obviamente hay muchísima gente comentando esto y hay desde chistes, ¿no? Hasta, bueno, algunos de los legisladores participantes utilizando sus cuentas para hablar un poco sobre este tema y también tratando de imponer algún hashtag. Pero bueno, repasemos un poco. Algunos, utilizando la gran polémica del día que tiene que ver con Gustavo Cordera, decía, suelten a Cordera, dice que hay quórum en diputados para tratar la derogación del tarifazo. Otro, en este caso, Guado de Pedro, diputado del Frente para la Victoria, decía, conseguimos el quórum en la Cámara de Diputados, vamos a tratar la suspensión del tarifazo del gobierno de Mauricio Macri, hashtag no al tarifazo. Ese lo están usando muchísimos legisladores de la oposición para opinar sobre este tema a través de sus cuentas. Otros decía, en Diputados Right Now, les decía, en la sesión convocada por el masismo no se propone derogar el tarifazo, como sí en la del Frente para la Victoria. Dice, apenas repudiarlo. Este es otro tema que también se volvió un eje en las redes sociales, ¿no? El Frente para la Victoria dice esto tenemos que derogarlo, en cambio el Frente Renovador, que es el partido de Massa, dice vamos a repudiarlo, porque nadie tiene muy en claro si su decisión o el tratamiento de esta sesión tiene algún peso sobre la modificación del cuadro tarifario. Otros decían, es increíble cómo puede haber argentinos descerebrados, dice que defienden el tarifazo e insultan a diputados del Frente para la Victoria, dice que están en contra. Hashtag es increíble, se instaló su propio hashtag. Otro, que la cuenta se llama Alerta Pymes, también está haciendo su propia militancia en contra del tarifazo y pidiendo ayuda a los legisladores. En este caso decían, estimados diputados nacionales, las pymes necesitamos que frenen el tarifazo y que respondan al interés del pueblo. Y allí lo comparten y entonces dicen todos al Congreso a las 10 horas. O sea que esto no era solo una cuestión de los legisladores, sino que también se iban a movilizar un montón de fuerzas, de distintas fuerzas productivas de las ciudades. Y finalmente alguien también dice estas palabras bastante duras sobre este tema. Dice, mientras tanto en diputados, derogar el tarifazo siempre, derogar la demagogia jamás. Bueno, es parte mínima de un montón de cosas que están hablando. La sesión se inició aproximadamente a eso de las 11 de la mañana, están en plena sesión ahora. Muy bien, los estamos informando en el canal 30 de la televisión digital abierta. Hay mucha más información todavía para tratar con ustedes, pero lo vamos a hacer en el próximo bloque. Ya venimos. Segundo bloque de Unidiversidad Noticias. Seguimos en vivo en el canal 30 de la televisión digital abierta. Nos vamos a centrar en una noticia que ha tenido notable impacto en los medios de comunicación. Es parte de la agenda en nuestro país. Gustavo Cordera, el ex Bersuit Vergarabat, estuvo presente en una charla en una escuela de periodismo hablando sobre violencia de género, en el marco de la violencia de género. Le hicieron una pregunta respecto a sus colegas que están denunciados judicialmente por abuso, ¿no? Y las respuestas fueron verdaderamente impactantes y criticadas por, bueno, la mayoría de la sociedad cuando hablamos de este tipo de situaciones, violencia de géneros, abusos a menores de edad, femicidio. Vamos a meternos un poco en lo que iban planteando los medios de comunicación porque fueron tomando parte de estas respuestas del cantante para hacer sus títulos, ¿no? Lo tenía el Diario 1, por ejemplo, Gustavo Cordera. 2 puntos. Hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo. Esto fue solo una parte de las declaraciones. MDZ también lo tomaba. Cordera lanzó polémica frase sobre violaciones de mujeres, es lo que dijo el cantante. El Sol en la provincia de Mendoza también. Y toma de alguna manera las justificaciones. El después, ¿no?, de las declaraciones de Gustavo Cordera. Dijo, era un ejercicio de psicodrama y es por eso que respondió de esa manera. Y también lo tenía Los Andes. Cordera salió a defenderse, pero sus ex compañeros lo criticaron fuertemente. Duras las repercusiones de lo que dejó estas declaraciones de Gustavo Cordera. Vero, ¿cómo fue la situación? Contanos. Exactamente, tal cual como dijiste vos, el cantante dio una charla en la Escuela de Periodismo de TEA. Ahí habló sobre diversos temas, sobre rock, sobre sexualidad. Uno de los chicos le preguntó justamente qué opinaba sobre las denuncias que sus colegas tienen por abusos sexuales, que son específicamente los cantantes Cristian
Cristian Aldana y José Miguel del Popolo. Es ahí donde él lanza su frase, dijo textualmente: es una aberración de la ley considerar que un hombre no puede tener relaciones con una chica de 16 años. Hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo porque son histéricas y sienten culpa por no poder tener sexo libre. Uno de los chicos que estaba en la charla, que se llama Jonathan Dallinger, fue el que publicó, impactado obviamente por estas declaraciones, lo que dijo Cordera en Facebook, y ahí se empezaron a producir todas las críticas al cantante. Primero él puso algo, posteó algo en Facebook, después lo borró y finalmente dio una explicación inentendible, obviamente, que se trataba de un psicodrama, que la culpa había sido de él porque hizo este ejercicio en un lugar donde no se veía hacer. Esa es la defensa del cantante. Esa fue su defensa, y dijo a una radio de Buenos Aires: estoy preocupado, de alguna manera triste, porque esto se fue del lugar. Pero de todas formas lo criticaron desde todos los sectores, y también sus compañeros, sus ex compañeros de Bersuit Vergarabat, como lo hizo Juan Subirá. Dijo específicamente: me parece bastante triste y lamentable que Cordera esté diciendo estas cosas, que por otro lado me cuesta creer que realmente pienso. Tengo que salir a despegarme diciendo que no estoy de acuerdo para nada y que Bersuit sigue sin él hace muchos años, fueron las palabras del compositor musical. Claro, porque esto perjudica notablemente también a la banda. Y por el otro lado, otra de las justificaciones del cantante fue que lo sacaron de contexto. Y hoy las redes sociales, la tecnología nos da la posibilidad de filmar y subir ese tipo de eventos. De hecho, está el video subido por uno de los alumnos que fue parte de esa charla, donde Gustavo Cordera claramente dice todas estas atrocidades vinculadas a el abuso, ¿no?, de menores. ¿Quiénes fueron puntualmente, Veros, los que denunciaron? ¿Qué ha dicho el INADI? ¿Qué han dicho las organizaciones de derechos humanos? Bueno, la que habló fue la presidenta del Consejo Nacional de Mujeres, Fabiana Túñez, quien aseguró que el gobierno nacional analiza denunciar penalmente al cantante por apología del delito y violencia mediática. Si esas palabras son ciertas, dijo Túñez, porque obviamente las estaban analizando, Cordera está naturalizando y justificando la violación. Y no dudó en definir lo ocurrido como un caso de violencia machista. Dijo que si efectivamente, luego de escuchar las palabras, corroboran que fueran así, van a plantear dos denuncias, una por apología del delito y otra por la violencia mediática. Aseguró que ya los escritos y los audios se elevaron a la justicia penal y que también se pedirá una intervención al INADI. Además, Túñez dejó muy en claro que es peligroso que una persona que tiene una figura trascendente a nivel mediático opine de esta manera. Dijo que hay que asumir las consecuencias después de decir las cosas y que detrás de las declaraciones de Cordera hay que pensar en todas las víctimas de violencia y de violaciones que hay en la Argentina. Bien, las repercusiones en las redes sociales fueron notables. Lo que hay principalmente es el origen de todo esto, ¿no? Porque, tal como lo decía Verónica, uno de los estudiantes de arte fue el que el 8 de agosto publicó en su propio, esto fue el lunes, en su propia cuenta de Facebook, esto que había sucedido, ¿no? La presentación de Gustavo Cordera. Es un texto, allí lo estamos viendo, que es muy, muy largo, pero que en los que el estudiante primero hace toda una introducción sobre quién es Cordera y qué significa, y después lo que hace es empezar a compartir las palabras textuales, ¿no? Estos textuales que él saca son justamente parte de estos audios que ahora tienen publicado la mayoría de los medios de comunicación, donde se escucha textualmente cada palabra que dice Cordera. O sea que se puede interpretar allí qué tanto el estudiante lo había sacado o no de contexto, y claramente no lo había sacado de contexto, sino que lo citó tal cual lo había escuchado. Finalmente, este chico, que se llama Jonathan Dallinger, publica al final de su presentación, dice: Gustavo Edgardo Pelado Cordera, dice: por favor, no tomes más un micrófono en lo que resta de tu vida. Esto lo pone como cierre después de poner un montón de frases, como te decía, textuales de lo que él fue escuchando en esa presentación. Habla también en su propio posteo sobre qué significaba, bueno, cómo nace este rock del que forma parte Gustavo Cordera, del que forma parte también Bersuit Vergarabat, y también del que forman parte un montón de bandas que hoy están en una situación como la que mencionamos recién, ¿no? Como el cantante del Otro Yo, acusados de abuso sexual. Sí. A partir de allí es que él arma todo este posteo que finalmente empieza a tener repercusiones entre ayer por la tarde, bueno, y hoy finalmente explota en los medios masivos. A partir de esto,
Hoy también sale a hablar a través de su cuenta de Twitter Ingrid Beck. ¿Quién es? Es la directora de la Revista Barcelona y también es la directora de la carrera de TEA-Arte. Allí ella hace algunas aclaraciones porque aparentemente desde la institución estaban repudiando al alumno por publicar esto, que supuestamente decían que era un ejercicio que tenía que quedar en instancia privada. Claro. Ahora ella sale y aclara a través de su cuenta y dice: Cordera no vino a TEA-Arte para hacer un psicodrama, ni fue pactada ninguna provocación, que es algo que Gustavo Cordera estaba diciendo por las radios, que le habían dado el rol de decir algo provocativo para que los estudiantes lo increparan. A propósito. Exactamente. Bueno, ella aclara, dice: no vino a hacer psicodrama ni tampoco fue una provocación, era un ejercicio periodístico con alumnas y alumnos. Y luego también dice: desde TEA-Arte repudiamos públicamente las declaraciones de Cordera. Lo habíamos hecho con alumnos y alumnas. Y también a través de su cuenta de Twitter, Fabiana Túñez, ¿no? Del Consejo Nacional de las Mujeres, también lo dejaba en claro a través de su cuenta y decía: repudio a las declaraciones de Gustavo Cordera, que reproduce y naturaliza la violencia hacia las mujeres. Dice: pensamiento machista y misógino. Bien, bueno, notables repercusiones en distintos ámbitos. Ya les contábamos recién que los músicos de la banda Bersuit Vergarabat de alguna manera se desprendieron de él porque, bueno, impacta en el trabajo, ¿no?, de los profesionales. Tanto es el impacto que en la provincia de Mendoza el 21 de septiembre iba a estar, ya estaba confirmado Gustavo Cordera para festejar el Día de la Primavera. ¿Estará? ¿No estará? Se los contamos. Bueno, a través de un comunicado, la Universidad Nacional de Cuyo, que organiza este festival para el 21 de septiembre junto a la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, confirmó que Cordera no va a estar en el recital, que después de sus declaraciones, según dice el comunicado, misóginas y violentas sobre las mujeres, las autoridades decidieron que no participe en este recital en el que iba a ser uno de los cantantes para festejar el Día de la Primavera. Oportunamente, aseguró el comunicado, se informará cuáles son las bandas que sí participan, pero Cordera efectivamente estará fuera del recital por sus palabras misóginas y violentas contra las mujeres. Tenemos más para compartir respecto a esta noticia en las redes sociales. Claudio, adelante. Sí, porque también están las repercusiones de estas palabras, ¿no? Hay un montón de periodistas o gente del ámbito cultural y demás que salieron a criticar muy duramente, ¿no? Porque algunos lo que estaban diciendo, o básicamente lo que se estaba repitiendo mucho en las redes sociales, era la palabra indefendible. No hay un solo tuit que se ponga del lado de Gustavo Cordera. Sí hay algunos ataques a, por supuesto, política y demás, pero expresamente esta vez él es el eje y algunas cosas como estas se decían. Dice: ¿cómo hace una mujer para saber si merece o no ser violada? Debe consultar con el pelado Cordera. Dice: hasta tanto abstenerse de salir a la calle. Esto lo decía el periodista Gabriel Levinas. En tono burlón, ¿no?, empezaba con este tipo de cosas. Otros decía: Cordera no resiste análisis, es parte de un modelo pomelo del rock que ya no le simpatiza a nadie, salvo a los fanáticos irracionales. Otro más también decía: sorprendente el descubrimiento sobre Cordera. Dice: en cualquier momento nos enteramos que el chavo era un niño, dice que no era un niño, sino un señor disfrazado. Esto también era una constante, ¿no? Hay muchísima gente diciendo: esto no es sorpresivo. Dice: esto es Gustavo Cordera, no es la primera vez que habla de esto. ¿Y qué está haciendo todo el mundo? Poniendo el eje o poniendo el foco especialmente en las letras de sus canciones, claro, donde muchos dicen: esto ya estaba allí. Carolina Aguirre, la autora reconocida, también le daba muy duro y decía: por supuesto que Cordera dijo todo esto amparado en un supuesto derecho a la privacidad, porque Cordera también en la radio se quejó de esto, ¿no?, de que le dijeron que era un ejercicio con alumnos y que no iba a ser publicado. Dice: ¿qué más quiere un perverso? Dice: que goza violentando. Y finalmente, este es un tuit muy llamativo, es del 1 de agosto, o sea que esto sucedió, esto lo publica alguien varios días antes de que se conozca esta noticia, y decía: el disco nuevo de Cordera es una mezcla de estupidez, pedofilia, cumbia mala y encima todos los temas son iguales. Más allá de la crítica que estaba haciendo, hay un dato muy interesante, ¿no?, que mencionara allí alguien que había escuchado el disco, que claro, ya había notado en las letras algo de esto, ¿no?, que hoy se está repudiando. Muy bien, ustedes también pueden ser parte de nuestro noticiero, también pueden opinar de cada una de estas noticias que posicionan los medios en agenda. Estamos en Facebook, en señal.u.tv, y también estamos en Twitter, SeñalUTV. Todavía tenemos un bloque más cargado de información, ya venimos.
Último bloque de Unidiversidad Noticias. Lo seguimos informando en el canal 30 de la televisión digital abierta y vuelve a ser noticia Eve de Bonafini, presidenta de Madres de Plaza de Mayo, ¿no? Recordemos que hace algunos días atrás el juez había pedido que se presentara a declarar. Ella dijo que no se iba a presentar. Fue el mismo juez a buscarla para que declare y se negó también. Lo tomaron los medios de comunicación en el ámbito nacional y provincial. Lo tenía Los Andes. El juez fue a la sede de Madres, pero Eve se negó a declarar, es lo que decía la actualización. Ampliemos, Vero. Efectivamente, la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini, se negó a declarar ante el juez federal Marcelo Martínez de Jordi, quien se acercó hasta la sede de la institución que dirige Bonafini para tomarle declaración relacionada con la causa que lleva adelante el juez de Sueños Compartidos, que es este programa de viviendas que tenía en sus manos la organización. El magistrado llegó hasta el edificio que está ubicado en el barrio de Montserrat y su idea era tomarle justamente declaración indagatoria porque lo que está investigando, recordemos, son presuntas irregularidades en el manejo de los fondos que el gobierno nacional le daba a la entidad para realizar las casas en el marco del programa Sueños Compartidos. Bien. Eve de Bonafini se negó nuevamente a declarar, dijo que no iba a realizarlo, firmó un escrito que aseguró que la gente del juzgado había ido hasta el lugar, pero se negó a declarar. Recordemos que la semana pasada, como vos decías, hubo un gran revuelo porque también había sido citada a declarar, ella se negó a hacerlo o a presentar un escrito y el juez intentó detenerla para que fuera a realizar esta declaración. Bueno, finalmente el magistrado dejó esto de lado y tuvo la iniciativa de ir hacia hasta el lugar donde estaba la Eve de Bonafini, pero bueno, tampoco logró su declaración. Como siempre, compartimos con ustedes algunos temas que aparecen en las redes sociales, Claudio. Bueno, lo mismo que estaba apareciendo en los últimos días, ¿no? Juegos Olímpicos. Se está llevando la mayoría de los temas, o por lo menos de las cosas que más se charlan en las redes sociales, a pesar de que, bueno, hoy hay otro tema que lo estaba opacando. Sin embargo, se hace en un lugar, por lo menos algunas cosas o algunas noticias o fotos que se transforman en virales y todo el mundo empieza a comentar. Como esto que vamos a ver hoy. ¿Quién es el protagonista del día? Un nadador etíope. ¿Por qué? Porque está pasado de peso y tuvo también, digamos, y no era solamente su cuerpo, sino que también su performance fue bastante mala y terminó siendo un papelón porque llegó casi un minuto después que el resto de los nadadores. Así que algunos le decían estas cosas. Dice el nadador etíope que si no gana la medalla de oro se conforma con un medallón de pollo. Michael Phelps también es uno de los protagonistas, pero por todo lo contrario en la misma disciplina, ¿no? Podríamos ir nosotros, Claudio. Sí, sí, sin duda con el medallón de pollo estaríamos bastante conformes. Hay aquí una de estas historias que siempre son lindas de rescatar en los Juegos Olímpicos, ¿no? Y dice, hace 10 años una niña, dice, de 9, conseguía el autógrafo de su ídolo Michael Phelps. Esa niña se llama Katie Ledecky. Ella es hoy una de las ganadoras de una medalla de oro. Ella también en natación. Allí lo estamos viendo en una foto que compartieron, como decía aquí, esta persona que lo posteó. Hace 10 años. Era el sueño de ella y hoy ambos comparten una medalla dorada. Así que la verdad es que es una linda historia de la que están reflejando varios medios. Phelps, seguimos hablando de él. ¿Por qué? Porque es casi un país en sí mismo por la cantidad de medallas que tiene. Logró la 21ª, o sea, tiene 21 medallas propias en su historia en los Juegos Olímpicos. Volvió a ganar una, tiene más medallas que muchísimos países y la verdad es que ha quedado dentro de la historia mundial de los Juegos Olímpicos. Claro, y van primeros en la lista, digamos. Y además, sí, digamos, y lo que hace él solo incluso es poner a Estados Unidos, ¿no?, primero en el ranking de las medallas doradas. Hablando de doradas, la generación dorada argentina del básquet también estuvo de parabienes, triunfó ayer y esta foto es una de las más icónicas y las que muchos estaban compartiendo, ¿no? Porque no era solamente el triunfo, sino que era un triunfo humilde y sin arrogancia y muchos los estaban agradeciendo y compartiendo en las redes sociales y esta es una de las imágenes también del día. Y finalmente, el otro día era una noticia, una ciclista holandesa pero se estrelló contra el suelo cuando agarró una curva en una de las disciplinas. Bueno, ahora todo el mundo se preguntaba, ¿cómo le quedó la cara? Le quedó la cara así. Dice, así se encuentra la ciclista holandesa tras su aparatosa caída. Y por supuesto muchísimos lo que están haciendo es compartiendo el video de ese momento que la verdad duele un poco de ver. No tanto como el francés que se quebró la pierna, pero sí es bastante doloroso.
Muy bien, ¿tenemos tendencias para el día de hoy? Sí, bueno, lo que decíamos es que hay un tema que es central en las redes sociales y tiene que ver con Gustavo Cordera. Está allí también entre los principales. Y también se empieza a instalar Bersuit, porque justamente las declaraciones de sus ex compañeros de banda también son tomadas por las redes sociales. Después aparece Echecolás. ¿Por qué? Porque le rechazaron la prisión domiciliaria. Las organizaciones de derechos humanos habían estado marchando justamente para lograr esto, ¿no? Para lograr que el acusado de delitos de lesa humanidad no lograra esta prisión domiciliaria y finalmente la justicia se rechaza, así que todo el mundo estaba comentando esto. Dilma Rousseff también es una de las noticias del día porque quedó a un paso de la destitución. El Senado aprobó que deje de ser presidenta y ahora solamente falta terminar ese trámite legislativo. De ser así, y todo indica que aparentemente será así, dejará de ser oficialmente la presidenta de Brasil. Y bueno, lo de siempre, hashtag buen miércoles y deseo una buena jornada a quien quiera. Muy bien, muchas gracias Claudio, gracias Verónica. Hasta aquí llegamos nosotros con la información. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Recuerden que a las 21 horas actualizamos toda la información en la edición central de Universidad Noticias. Nosotros nos vamos a reencontrar como siempre, como todos los días, mañana a las 13. Será hasta mañana. Muchas gracias.